Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a los que nos escucháis desde América. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de T4S, una compañía del grupo BAS. Yo soy Daniel Alguacil de tecnowebinars.com, tecnoconference.com y estaré un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès al norte de Barcelona, aquí en España. Bueno, pues ya sabéis, hoy continuamos con nuestra serie de webinars que estamos haciendo con T4S, webinars para España y Latinoamérica, centrados en SAP S4 HANA. El otro día hablamos de la versión SAP S4 HANA en la nube pública, y en este caso vamos a hablar de SAP S4 HANA centrados en la industria de procesos. Para eso tenemos a dos expertos de T4S, de BAS. Por una parte veis a Teresa Meneu, que es quien va a llevar la presentación fundamentalmente. Ella es especialista en la industria de procesos en particular. Y por otra parte tenemos a Gonzalo Tarrasa, que es responsable de desarrollo de negocio de T4S. Los dos están en Valencia. ¿Qué tal estáis? A ver cómo os escuchamos. Hola, muchas Hola, gracias, buenas Daniel. tardes, buenos días. Perfecto, pues escuchamos perfectamente. Estamos viendo la presentación de Teresa. Bueno, recordar que tendremos un turno de preguntas después de la presentación. Os animamos a hacerlas vía micrófono o incluso webcam. Podéis participar con la webcam. Os dejaremos poner la webcam. Siempre lo preferimos porque así es como más directo, más interactivo. Es como si estuviéramos en una sala de conferencias en un hotel. Y esto lo permite. También cualquier cosa que tengáis la podéis poner por el chat. Y, por supuesto, a la hora de haber terminado el webinar, tendréis la grabación del mismo. También podéis acceder a la grabación del anterior webinar. Os lo pasaremos los dos o los que hagamos, digamos, en esta serie con T4S, los pasaremos en un paquete, en una galería de vídeos. Pues nada más. Teresa, Gonzalo, todo vuestro. Nos vemos en el turno de preguntas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Buenos días a Latinoamérica. Teresa, por favor, puedes avanzar. Muy brevemente voy a introduciros quién es T4S. T4S somos un partner, Gold Partner de SAP, localizado en España. Somos partner de servicios y Education Partner, también partner de formación. Somos 205 personas con un crecimiento de un 30% anual, más o menos en los últimos 3 años. El 48% de nuestros consultores tienen más de 10 años de experiencia y tenemos más certificaciones que consultores tenemos en la compañía porque impulsamos mucho que la gente conozca en profundidad la funcionalidad de SAP. Pertenecemos al Grupo BAS, compañía española presente en 26 países con más de 5.000 empleados a nivel mundial. Pasamos, Teresa, por favor. Dentro del portfolio de soluciones que ofrecemos, desde nuestro matriz BAS, ofrecemos soluciones para gestión de portales y e-commerce, también soluciones de CRM con Salesforce. Tenemos una agencia de marketing que proveemos servicios de marketing de todo tipo, soluciones de plataforma en cloud con los 3 principales alojadores, Microsoft, Google y Amazon. Soluciones de consultoría de negocio para reingeniería de procesos, soluciones de integración con plataforma NoSAP y soluciones de ciberseguridad o de desarrollo a medida con distintas tecnologías como Java, Microsoft, .NET, etcétera, etcétera. Si nos centramos ya en el ámbito de SAP, dentro del portfolio de SAP, por supuesto, tenemos una larga experiencia en soluciones S4 HANA, que es un poco lo que pondremos hoy de manifiesto específicamente para el sector de industria de procesos, pero también alrededor de S4 HANA hemos hecho proyectos de inteligencia artificial aplicado a las soluciones de SAP, como por ejemplo utilizar ChatGPT para dar el primer nivel de soporte a los usuarios finales.
soluciones como SAP Signavio para hacer un análisis y diagnóstico y optimización de procesos, soluciones de Customer Experience, de tanto soluciones de CRM de venta, postventa o soluciones de marketing, SAP BTP para realizar desarrollo de aplicaciones móviles o hacer integraciones en la nube, SAP Analytics, tanto para la parte de Data Warehouse con SAP Datasphere como lo que sería la parte de presupuestación con SAP Planning o Reporting con SAC y todo el portfolio de las soluciones de SuccessFactors para la gestión del talento y el área de recursos humanos. Una cosa que nos diferencia es que somos un partner muy orientado a los sectores donde podemos aportar un alto valor añadido. Fruto de eso es que tenemos 2 soluciones certificadas, paquetizadas y certificadas por SAP. Una es para el sector de Life Science, donde es una solución que está desarrollada sobre RISE Private Cloud, está prevalidada y contempla no solamente lo que es el ERP, sino también soluciones de learning con SuccessFactors, reporting con SAP Analytics Cloud, la parte de CRM con Customer Experience Sales y es una solución que ya está prevalidada para facilitar luego lo que sería la implementación. Y tenemos otra solución que es SAP enfocada para el sector químico. Esta solución está desarrollada en Grow, en Public Cloud, en S4 HANA Public Cloud, donde cubre además la solución de SAP Sustainability para el tema de cálculo de huella de carbono o SAP Product Lifecycle Management para todo lo que es la parte de I+D y desarrollo y formulación de nuevas recetas. Esta solución la tendremos certificada el próximo mes de diciembre. Estamos en proceso con SAP. Y después de esta introducción, pues doy paso ya a Teresa. Pues sin más dilación voy a continuar yo. Un poco lo que queríamos reflejar aquí son un poco los principales retos que tiene la industria de procesos. Al final, las diferentes industrias química, de farma, de cosmética, incluso alimentación, tienen unos retos comunes que van a configurar el desarrollo de las empresas en los próximos años. Esto a partir del COVID y de las últimas crisis y con el desarrollo tecnológico, pues se han ido agudizando y cada vez representan un peso más importante. Y nosotros creemos que el desarrollo tecnológico y la digitalización de la empresa pueden ayudar en todos estos ámbitos a mejorar este camino y acompañar a las empresas y no solo que pasar de que el ERP sea una herramienta que utilizo pues como una Excel, ¿no? Para comprar y vender y pagar, sino que nos pueda acompañar y que nos pueda ayudar a mejorar nuestros procesos y mejorar la eficiencia. Tenemos retos relacionados con la innovación, cada vez el mercado nos pide una innovación más rápida, pero al mismo tiempo nos pide también una regulación más estricta. Esto está pasando, lógicamente, en los sectores más regulados, como puede ser la Life Science, van delante, pero los demás van detrás y sabemos que es una cosa que se va a ir incrementando. Tenemos cada vez más regulaciones, tanto en temas de trazabilidad como control de sustancias o productos regulados, diferentes regulaciones en los países, diferentes complejidad, incluso también en la parte financiera. Tenemos mucho factura electrónica, digitalización y todo esto nos va a... Es uno de los temas que estos sistemas digitales y nuestro ERP nos puede ayudar a tener un mejor cumplimiento y hacerlo de forma más flexible y más integrada con los procesos. Luego, lógicamente, mejorar la eficiencia y la gestión de los costes, que esto va también vinculado con la sostenibilidad. Mantener esa calidad y esa trazabilidad en todo el proceso. Ayudar al crecimiento internacional. Yo creo que el sector de la industria de procesos es uno de los sectores que tiene más proyección internacional, tanto con plantas o fábricas o empresas en otros países como simplemente con la parte de exportación y ventas a nivel internacional, con toda la complejidad que lleva debido también a esta regulación. El control de las materias primas, conocer el origen, conocer la trazabilidad, controlar nuestros proveedores y nuestros fabricantes y luego también ayudar a que los procesos sean cada vez más integrados, a romper estas divisiones, estos silos que tenemos en las empresas y que muchas veces son causa de estas ineficiencias o de falta de agilidad y no podemos responder de la forma ideal a lo que nos pide el mercado.
Y finalmente, pues el tema que hemos hablado, la sostenibilidad en todo su aspecto, no solo los aspectos más medioambientales, sino también de la gestión adecuada de los recursos y la retención y mejora del talento. Normalmente las personas que trabajan en las empresas de la industria de procesos cada vez son más especialistas. Para la empresa es un valor añadido retener a estas personas, contribuir a su formación, entonces también es un aspecto importante. Hoy vamos a hablar de cómo S/4HANA nos puede ayudar en alguno de estos aspectos. Este dibujo es un esquema que nosotros utilizamos para explicar cómo nosotros desde T4S vemos S/4HANA en el sector de la industria de procesos. Nosotros nos gusta hablar de procesos sectoriales, no hablar de terminología SAP, sino de terminología de negocio. Y explicar un poco que SAP no es solo un ERP, no es solo una herramienta para comprar, vender y pagar, sino que va mucho más allá. Podemos desarrollar procesos desde la parte de toda I+D, desde la parte de cumplimiento regulatorio, la parte de gestión comercial, oficina técnica, soporte a las especificaciones y las necesidades de nuestros clientes que se van a reflejar luego en cómo desarrollamos un nuevo producto y cómo lo fabricamos. Luego toda la parte que hemos hablado del control de los proveedores, de las materias primas, de la homologación, todos los controles de calidad a lo largo de toda la cadena, la planificación, que tiene tanto aspectos de largo plazo, de gestión de la demanda, de gestión de los pedidos de clientes, como del día a día, ¿no? Trabajo en el día a día, las tareas de almacén, cómo aprovisiono mi línea de producción, cómo suministro información, cómo tengo información disponible en el momento en el que tengo que tomar las decisiones. Y luego, por supuesto, lógicamente, la parte de fabricación, que es una parte normalmente crítica y súper importante en toda la industria de procesos, pues incorporar el mantenimiento, que no sea una cosa que tengo aparte, que tengo fuera de lado, igual que la calidad, va a ser parte de mi proceso, voy a hacerlo de forma proactiva para anticiparme. Todas las peculiaridades relacionadas con las fórmulas, las especificaciones de producto, ingredientes activos, cálculos dinámicos, y las diferentes fases que tengo en mi proceso de producción. SAP nos va a permitir apoyar específicamente la fase tanto de preparación de componentes, premezclas, pesajes, la parte de fabricación de la sustancia, del semielaborado, graneles, sólidos, líquidos en una o varias fases, y luego toda la parte de este producto que he fabricado lo tengo que embalar y dosificar y preparar para vender en estos múltiples países con sus diferentes regulaciones. Entonces vamos a ver algunas de estas funcionalidades, las que son un poco, pensamos, más interesantes para el sector. Y luego, por supuesto, toda la parte de garantía de calidad, que nos va a ayudar a que estos procesos sean según los hemos diseñado y poder gestionarlos con la mayor calidad posible. A nivel de desarrollo de nuevos productos, SAP nos va a permitir cubrir todas las fases dentro del propio RP, es decir, podemos romper normalmente el departamento de I+D o de innovación es un departamento aparte que está ahí en su esquina, que llega un momento que se integra con los demás porque tiene un resultado que luego proporciona a producción y luego ese producto se tiene que fabricar, se tiene que vender, tienes unos costes asociados, tengo una regulación que cumplir, pero muchas veces esto pasa como al final. Lo que nosotros abogamos es por utilizar S/4HANA, por utilizar SAP para poder cubrir todas las fases de desarrollo de producto como parte de nuestro proceso. Podemos tener la gestión de los proyectos tanto a nivel operativo del día a día, la gestión de recursos, como también a nivel estratégico, a nivel de toma de decisión del equipo directivo. Tenemos toda la parte de formulación, toda la parte de control de la conformidad, de saber si mi producto cumple o no y qué regulaciones tiene que cumplir, y toda la información que tengo que generar para poder venderlo y producirlo. Y luego toda la parte de integración. Tengo que hacer una transferencia de esta innovación a mi cadena de producción, a mi control de calidad, a mi vida real, ¿no? Para poder que esto se convierta en un producto que llega a un cliente. Y luego toda la parte de especificaciones, de definir toda esa información que en la industria de procesos es especialmente relevante, que va más allá de lo que es información puramente logística, ¿no? Que es lo que normalmente todos los RPs puedes medir el peso, el tamaño del paquete, las unidades, la unidad de medida base. Es información que normalmente se gestiona. Pero con S/4HANA vamos a poder gestionar también estas dimensiones como la composición química, las frases de peligrosidad, los alérgenos que podemos tener, que cada vez son más relevantes, o los aspectos, por ejemplo, si una crema es kosher o no.
o los aspectos más descriptivos del producto, de sostenibilidad, pues la aplicación, el uso industrial, toda esta información que para nosotros es muy relevante, que necesitamos que aparezca en ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta para formulación, pues también la podemos tener en nuestro ERP. Para esto SAP nos proporciona una nueva herramienta que se llama Cloud SAP PLM, Product Lifecycle Management, que es para la gestión integral del desarrollo de producto. Es una herramienta que se puede conectar a SAP o a otros entornos. Está especialmente indicada para utilizarla con el producto de SAP, de S/4HANA en la nube pública, porque hay una parte de estas funcionalidades que la podemos tener cuando utilizamos SAP en la nube privada, ¿vale? Pero en cualquier caso también está disponible. Es el futuro que proporciona SAP para poder hacer gestión del desarrollo del producto de una forma colaborativa. No solo vamos a participar nosotros, sino que también vamos a poder incorporar estos otros actores, el cliente, el proveedor de una parte, por ejemplo, los embalajes, las artes, que necesitamos que sea de una cierta manera, y los diferentes departamentos de la empresa, para poder gestionar tanto la parte de innovación, de diseño de la idea, la colaboración en los diferentes apartados. Tengo mi idea, tengo que diseñar la fórmula, tengo que diseñar el embalaje, tengo que hacer las pruebas, tengo que pedir la aprobación regulatoria y necesito un proceso colaborativo y poder gestionar esto de forma integrada. Y luego la parte más específica, en la que vamos a entrar un poco más en detalle, porque es especialmente relevante para la industria de procesos, sería tanto la parte de formulación, de gestión de especificaciones y la transferencia a producción, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos tener en la parte de especificaciones? Pues podemos gestionar toda esta información, tanto la parte de sustancias como la parte de embalajes, incluyendo composiciones de diferente tipo. Al final, cuando estamos fabricando un producto de la industria de procesos, siempre tenemos diferentes composiciones que son relevantes. Es un entorno flexible en el que podemos definir diferentes propiedades, hacerlas a medida, podemos tener propiedades regulatorias, propiedades que me pide el cliente o propiedades que vosotros como empresa queréis incorporar, y podemos definirles entornos de validez, es decir, podemos definir este es el nombre que tiene que tener en esta región y este es el nombre que tiene que tener en esta otra. No solo por tema de idioma, sino también, por ejemplo, por temas regulatorios, ¿vale? Un poco sería lo que nos permitiría es gestionar una estructura tipo esto. Esto es un ejemplo, pero podemos tener los embalajes, podemos tener el producto envasado, el semielaborado, los componentes del semielaborado, tenemos solventes, aditivos, principios activos, diferentes componentes, y de todos ellos podemos tener esta información de forma que me sirve para caracterizar todos mis productos a nivel de sustancia o de componente o de embalaje y luego juntarlos al desarrollar una nueva forma. Se puede configurar a diferentes niveles y se puede especificar la información como queráis. Es un sistema súper flexible. Podemos mantener parámetros numéricos, podemos mantener textos, podemos mantener listados, podemos mantener composiciones, tanto composiciones detalladas, con analítica, con rangos, o composiciones tipo listado como los alérgenos, ¿vale? Y lo podemos organizar de diferente manera mediante una estructura que se llama árbol de propiedades, que me permite organizar vistas de la información de forma que sean útiles para diferentes grupos. Y todo esto con una gestión colaborativa. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de los productos. Podríamos tener su imagen, podríamos tener su gestión, y esto todo conectado a nuestros materiales en SAP, a nuestros productos reales que vamos a vender. Al final yo puedo tener una sustancia que tenga más de un material. Por ejemplo, esto sería un granel que yo podría tener la información, veis la información general, sus propiedades. Podemos ver, esto sería un árbol de propiedades, que tenemos propiedades físico-químicas, tendríamos composiciones, etcétera, con su detalle de la información, y todo esto lo vamos a definir nosotros para nuestros productos. Y esto lo podemos vincular a uno o varios materiales y utilizar esta información para nuestro proceso de diseño o para suministrarle los detalles que necesito para, por ejemplo, a la hora de mandar información al cliente. La parte de formulación, lo que va a utilizar es toda esta información que hemos creado para hacer un cálculo de esa receta, ¿vale? Es decir, puedo diseñar la estructura, qué componentes va a tener, a un nivel o varios. Puedo definir semielaborados que voy a utilizar en varias recetas. Y puedo además, el sistema me hace la explosión de la composición directamente. Es decir, yo le meto un semielaborado y el sistema me calcula la composición detallada a nivel de los componentes de más bajo nivel, ¿no? Es decir, me puede agregar componentes que sean comunes. Por ejemplo, imaginaos el agua, que la tengamos en mi semielaborado, pero también en mi producto principal añadido, pues me lo juntaría para poder saber
el componente, la cantidad total que tenemos. Y podemos hacer lo mismo con los alérgenos. Me puede identificar, por ejemplo, si tengo un colorante que tiene un alérgeno que me va a hacer que voy a tener que poner que mi producto tiene ese alérgeno. Y todo esto es configurable. Cuando digo alérgenos pueden ser componentes kosher, puede ser temas, por ejemplo, de aceite de palma, puede ser cualquier tipo de producto regulado que tengo que tener un control o composiciones que quiero tener a nivel de detalle. Y también puedo gestionar la gestión, por ejemplo, de alternativas, las versiones, utilizar esta herramienta como gestión de mi base de datos de recetas y de mi base de datos de fórmulas. Y tener también el punto de vista de los costes que estoy generando. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo tendría mi fórmula. Yo defino mi fórmula con sus componentes. Como veis, se parece a lo que voy a tener luego en producción, pero todo esto no tengo que tener los materiales dados de alta, no tengo que tener esto como una receta de producción, sino que yo puedo hacer mis cálculos, el sistema automáticamente te calcula las composiciones, los ingredientes, te puede ayudar a gestionar mínimos y máximos y ya cuando lo tenga claro, esto todo se va a transferir y se va a poder generar de forma, veis cómo tenemos diferentes composiciones y puedo almacenar lógicamente también documentación y luego lo puedo transferir a mi lista de materiales, ¿vale? De forma que yo desde mi formulación puedo generarme una lista de materiales tanto para hacer pruebas de fabricabilidad en el principio de la prueba del nuevo producto como luego ya el producto definitivo. Y esto se puede utilizar tanto para la generación de nuevos productos de mi cartera de productos como para la fabricación a medida contra especificaciones de un cliente, ¿vale? Cuando se fabrica, digamos, a medida, genera una muestra que la pueda enviar a mi cliente y con su OK ya pasará a fabricar de forma masiva. Entonces pensamos que esta herramienta va a ser una herramienta muy útil para mejorar esta flexibilidad y esta capacidad de tener de forma mucho más dinámica, mucho más colaborativa, toda la parte de diseño de producto. En la parte de gestión avanzada de lotes pensamos que también es una funcionalidad que S4HANA nos va a proporcionar mucho valor añadido a la hora de mejorar la eficiencia de mis procesos y además evitar errores y evitar problemas con la calidad. Entonces, ¿qué me va a permitir? Yo voy a poder hacer un flujo completo y transferir información de diferentes maneras para poder gestionar el proceso de forma integrada. Es decir, yo voy a tener mi materia prima, puedo generar, según los controles de calidad, información relevante de mi materia prima que puedo transferir a un semielaborado en el que lo haya utilizado, o puedo utilizar, por ejemplo, para hacer cálculos de las características, según esas características, es decir, según la potencia de mi materia prima, yo puedo reajustar el resto de componentes de mi fórmula para poder hacer una fórmula que esté equilibrada. Al final podemos pasar de materias primas que son más heterogéneas hasta mi semielaborado y mi producto terminado que sabemos que tiene que ser más homogéneo. Entonces el sistema te va a permitir hacer eso de forma automática, es decir, yo desde mi control de calidad de la materia prima, cuando esa información la tengo recopilada sobre cómo caracterizo mi materia prima, esa información se transfiere automáticamente cuando yo utilizo un lote concreto de materia prima en mi semielaborado. No tengo que decir nada más, solo tengo que decir, vale, para mi semielaborado he utilizado este valor. Y se puede utilizar tanto mediante un cálculo para ajustar el resto de componentes como por una transferencia directa o una copia de resultados para que pase desde esta materia prima semielaborado. Igual en toda la cadena, por ejemplo, en los semielaborados es muy típico que si yo tengo que hacer una dosificación en base a densidad, en base a peso, pero yo lo quiero dosificar, realmente yo quiero dosificar volumen, pero lo que tengo, mi equipamiento es una báscula, entonces necesito la densidad, que se calcule la densidad de semielaborado entre los controles de calidad que se realizan y esta información se pasa automáticamente al producto terminado utilizando también, yo simplemente le digo al sistema, voy a utilizar este lote de semielaborado y el sistema automáticamente tiene la información, transfiere la caducidad, transfiere la densidad o cualquier valor que se quiera utilizar. Y luego también esta información se puede utilizar al final del proceso para determinar qué lotes puedo utilizar para vender a un cliente determinado. Cuando yo tengo diferentes lotes que pueden valer, pero según sus características puedo utilizarlo o no, para un país, para un cliente, el sistema puede restringir, perdón que se me ha caído el teléfono, restringir o seleccionar aquellos lotes que sean más adecuados. Es decir, no solo tenemos que utilizar criterios tipo FIFO y FEFO más de logística, sino que también podemos utilizar criterios vinculados a las propiedades que tienen estos lotes.
Y además podemos utilizar también configuración de materiales, ¿vale? Un sistema de configuración que, por ejemplo, es muy útil para cuando fabricamos, por ejemplo, pinturas, en las que yo puedo hacer que en mi pedido de venta se refleje las necesidades del cliente en base a una serie de selección de características y luego eso se transfiere automáticamente a calcular la fórmula de producción, ¿vale? Entonces el sistema me va a permitir seleccionar esas características cuando hago mi pedido de ventas y automáticamente la orden de producción que se me va a generar ya viene como preconfigurada con los componentes que son necesarios para fabricar bajo esas condiciones, ¿vale? Con esas características. Y luego toda esta información que hemos ido generando a lo largo de la cadena se puede reflejar también en los certificados de calidad, que de forma automáticamente podemos coger aquellos datos que queremos para cada cliente y material en esta información y transferirlos. Por ejemplo, como hemos dicho, en la parte de ajuste de fórmulas, nosotros tenemos una parte, unas características de la materia prima y con fórmulas matemáticas sencillas que vamos a incorporar en la receta, vamos a hacer un ajuste tanto de cantidades totales como de cantidades de los diferentes componentes en base a la regla que nosotros queramos. Y esto lo dejamos configurado en nuestra receta y automáticamente el sistema, cada vez que se ejecute una orden de producción, en base a los lotes de materia prima o de componentes que se van a utilizar, hace los cálculos necesarios. En la parte de configuración, por ejemplo, podemos ver cómo se puede utilizar, generar una orden a través de un configurador, ¿vale? De un material configurado, en el que yo puedo seleccionar una serie, en este caso estamos haciendo directamente la orden de producción, pero esto podría venir desde el pedido de ventas. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, en este caso estamos haciendo una pintura, pues qué acabado, qué color, qué formato de envase, y automáticamente se me calcularían los materiales que necesito de la lista de materiales, las cantidades y los pasos que debería ejecutar. ¿Vale? De forma directa podría tener un poco esta trazabilidad, con lo cual evito errores y me aseguro de no tengo que tener tantas referencias independientes y tengo el sistema, digamos, más integrado. En la parte de determinación de lotes, al final se trata de que yo caracterice mis lotes en base a aquellas información que necesito para luego poder seleccionar unos lotes u otros. Esto puede venir, como hemos dicho, desde los semielaborados, es decir, que se vaya transfiriendo. Por ejemplo, eso pasa mucho con la caducidad. Muchas veces la caducidad de nuestro producto terminado, que al final es un empaquetado, depende de la caducidad del semielaborado, que es un poco lo que nos marca la duración, ¿no? Entonces, la caducidad se puede transmitir, incluso se puede hacer una selección automática del caso peor. Si tengo 3 componentes, porque es un kit, y el producto empaquetado normalmente tiene la fecha de caducidad del peor de los 3. Pues esto se puede hacer un cálculo de forma automática, ¿vale? Y entonces yo tendría pues mi fecha de caducidad del producto final. Y puedo hacer una determinación automática del lote cuando lo voy a entregar, es decir, cuando voy a preparar la expedición que voy a generar, para que seleccione aquellos lotes que entran dentro de estas características. Y estamos hablando tanto de aspectos puramente de que tiene un valor que, por ejemplo, está dentro o no de especificaciones del cliente, como también que necesita tener un mínimo de caducidad. Por ejemplo, hay países donde la regulación no te permite exportar o importar productos que no tengan un mínimo, por ejemplo, de 9 meses de caducidad. Pues el sistema automáticamente te va a seleccionar esta información. De hecho, te lo puedes seleccionar incluso en la orden de embalaje, es decir, no cogerte un semielaborado si tú sabes que vas a embalar para un país concreto que no se vaya a poder vender a ese país. De esta manera podemos gestionar de forma más integrada que este proceso de selección de los lotes, de transferencia de la información, no lo tiene que hacer alguien de forma manual y nos aseguramos además de hacerlo de forma más eficiente. Y finalmente también esta información desde el principio activo, desde la parte de materias primas o de base hasta el producto envasado, se puede representar también en mi certificado de análisis de forma automática para que esta información se pueda enviar al cliente. Luego, la parte más de almacenes, el sistema también nos va a permitir tener no solo una gestión del stock que tengo y de tener la visibilidad y el control en tiempo real, sino también de la trazabilidad del stock y de la colocación del stock. Tanto si tengo almacenes grandes y complejos donde tengo que gestionar ubicaciones, tengo incluso almacenes caóticos o almacenes en los que la
la ubicación de los diferentes productos, por ejemplo, almacenes con restricciones por peligrosidad y cosas así, como porque tengo que mantener una trazabilidad y un control a nivel de bulto de mis productos. Por ejemplo, tengo productos críticos y necesito, por ejemplo, liberar cada uno de las botellas, de las bombonas que tengo de glicerina, porque si no, no las puedo utilizar y es posible que se haya deteriorado con el tiempo. Pues se puede gestionar un poco las dos dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sobre todo, donde más valor añadido tiene esta funcionalidad avanzada de almacenes es tanto en la parte de aprovisionamiento a la producción como en la parte de recepción de mercancías, ubicación de las mercancías y luego veremos también en las expediciones. Y luego nos da soporte a la gestión del trabajo del almacén, a organizar mejor qué van a hacer nuestros operarios, dónde van a colocar las cosas, en qué orden lo tienen que hacer. Nos permite proporcionar información de peligrosidad, de manipulación de productos químicos, de uso de EPIs, de forma automatizada. Es decir, yo puedo gestionar que todos mis procesos estén más integrados y me permitan, tanto en modelos más sencillos como más complejos, dar bastante cobertura a los procesos de almacén y de forma integrada. O sea, hemos pasado antes como que los almacenes eran como la parte final o inicial, ¿no? Que básicamente colocaba los productos en el espacio, a que esto forma una parte del día a día. Yo cuando tengo que aprovisionar a mi producción, tengo que saber en qué momento puedo llevar el producto, si los tengo que llevar de forma secuencial, si cuando se me está acabando tengo que proporcionar más materia prima, más componentes para mi orden, si estoy compartiendo una zona de almacenaje entre dos líneas de producción y quiero tenerlo de forma más integrada. Entonces, toda esta funcionalidad la vamos a poder hacer con el sistema. Por ejemplo, vamos a ver un vídeo aquí, en la que podemos ver... Disculpad que se me ha quedado aquí y no sé. Ahora, lo que tenemos ahora es un monitor, ¿vale? Que nos va a permitir gestionar desde el almacén toda la información. Es decir, aquí tenemos en este caso se trata de una entrada que vamos a gestionar y vamos a poder generar el trabajo de la entrada, de la entrega entrante del producto. Y esto lo vamos a poder combinar con aplicaciones de pistola. Es decir, tenemos nuestro monitor donde podemos gestionar cuando estamos en el puesto de control del almacén, ¿vale? Pero luego también este mismo proceso lo podemos gestionar con la pistola de radiofrecuencia. Es decir, podemos, cuando ya tenemos nuestra tarea, que yo tengo que ir a recibir esta entrada, puedo gestionarla directamente desde la pistola, ¿vale? Y entonces puedo hacer la recepción de la tarea y que esta tarea de colocación de mi bulto en el almacén se distribuya a la persona que toque, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto sería la vista de la pistola, aquí lo estamos viendo en versión ordenador, pero sería lo que vería el operario en su pistola y esto podría permitir, leyendo en la radiofrecuencia, tanto la etiqueta que tenemos en el material como la etiqueta de la zona donde tengo que llevar, poder saber y poder gestionar todo el proceso de colocación del material en el almacén, ¿vale? Y podría además gestionar, por ejemplo, la gestión de áreas especiales con condiciones como temperatura, con condiciones como peligrosidad, para poder gestionar todo el proceso de colocación y de almacenamiento, ¿vale? Y gestionar todos los controles de calidad relacionados con este proceso. Todo el muestreo, yo puedo realizar el muestreo mediante la aplicación de almacén y luego ese mismo muestreo me tiene reflejo en los controles de calidad que se van a realizar, de forma que tengo un poco integrado todo el proceso. Luego la parte de aprovisionamiento es muy importante, normalmente en la industria de procesos, toda la parte de premezclas pesadas, gestión de las cantidades, la gestión de los picos y toda esta parte un poco del trabajo que hay que hacer, porque normalmente los paquetes no se utilizan enteros, sino que yo cojo una parte, porque sobre todo los minoritarios que tengo que utilizar en mi proceso de producción, pues suelen ser cantidades pequeñas que tengo que pesar en una báscula o en una báscula más grande, dependiendo del tamaño. Entonces, la aplicación te permite ayudar a los operarios a gestionar este proceso, es decir, permite generar desde las órdenes de producción las listas de las necesidades que tienen las diferentes órdenes y agruparlas en el proceso de picking. Es decir, yo tendré
cada orden de producción tiene sus necesidades y tiene su información, pero el sistema de cara al almacén, para la persona del almacén, esas necesidades son un grupo concreto, completo, ¿no? No es esta es de esta orden, esta es de otra orden. Yo tengo que ir al almacén a coger todos estos productos que luego sí que voy a distribuir, pero necesito un poco que me ayude con esta agrupación. Entonces, ¿qué me va a permitir tener el sistema? Pues hacer esta agrupación de picking con materiales, cantidades y demás, proponerme los lotes también en base a estas características que estamos hablando y luego saber dónde está del almacén, dónde lo tengo que recuperar, ¿vale? Y una vez lo traslado a la orden de producción y se ha utilizado total o de forma, bueno, si es total no habría que volverlo a colocar, pero si se ha utilizado de forma parcial o hay un sobrante, poder devolver esos containers, tanto completos como parciales, al almacén, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo podemos hacer el aprovisionamiento de la orden de producción y los consumos. Es decir, yo directamente desde la parte de almacén también puedo gestionar qué lotes se van a utilizar en la orden de producción, es decir, cuando yo lo llevo al almacén. Esto puede venir determinado, veis aquí tenemos las posiciones que tienen esta orden, es decir, yo en esta orden tengo que dosificar estos productos. Ahora mismo no tengo nada consumido, pero cuando yo vaya diciendo, vale, este es el lote que voy a poner a disposición, es decir, este es el lote que yo he traído del almacén, me va a ir confirmando las cantidades del producto que yo he ido trayendo del almacén. Es decir, yo tengo mi plan, incluso en el plan puede venir directamente la determinación de los lotes o puede venir desde el almacén, porque dependerá, habrá productos que se tendrán que gestionar con información desde el punto de vista del almacén, es decir, la determinación de qué lote se tiene que utilizar, y otros en los que a lo mejor el requerimiento viene dado por la parte de producción. Entonces puedo combinar las dos cosas y el operario del almacén va a poder tener esa lista de picking integrada y cuando yo suministro a la zona de producción voy a tener esa confirmación de la cantidad que he utilizado y del lote que he utilizado en mi orden. ¿Ves? Ahora vamos a ver cómo contabilizamos el consumo. Y entonces puedo ver que tenemos 6 unidades que tengo que consumir y puedo confirmar que he utilizado pues las que bueno, 6.000 en este caso, 500 he utilizado en este momento, ¿vale? Entonces vamos a combinar esto y yo puedo ir viendo el progreso del consumo y puedo ir viendo, porque normalmente muchas veces hay productos que no se consumen todo de golpe, sino que yo voy haciendo un proceso secuencial de consumos y el sistema me va guiando. Y luego finalmente, bueno, más o menos ya lo hemos comentado, que nos va a permitir la parte de gestión avanzada de almacenes, pues gestionar todos los almacenes especiales, tener la integración con radiofrecuencia, con pantallas estándar de radiofrecuencia, estrategias de almacenamiento, toda la gestión de caducidades, del bloqueo del stock que está caducado o que está próximo a caducar, y vincular esto con la parte de expedición y transportes. Por ejemplo, voy a ir un poco rápido por si no nos va a acabar. Tenemos también un monitor para la parte de expediciones que hace un poco la misma lógica. Al final, para la persona que está preparando las expediciones, tiene que poder integrar los procesos, digamos, los paquetes, los materiales que tiene que enviar juntos, poderlos gestionar de forma integrada, aunque vengan de pedidos diferentes o de incluso entregas diferentes. Entonces, como veis, podemos llevar un seguimiento. También con la pistola gestionaríamos, vale, he cogido el material que tengo que colocar en la parte de expediciones, es decir, tengo que hacer el picking de mi palé y llevarlo a la playa donde va a venir el camión a llevárselo, lo hago todo con la pistola y automáticamente luego en el sistema, si refresco, me aparece como que ya está realizado el picking de forma completa o de forma parcial y puedo hacer un poco el seguimiento de qué es lo que tengo pendiente y qué es lo que tengo y en el momento que en el camión ya se lo ha llevado, pues hacer un poco la salida de mercancías. Entonces, yo creo que la principal mejora de esta parte es que cada vez está más integrado como parte de los procesos. No es un proceso que hacemos al final, sino que es una parte integral de mi proceso de gestión de la logística. Y luego otra cosa que también está muy interesante y muy cada vez más relevante para la evaluación para la industria de procesos es la evaluación de proveedores. Al final, el sistema nos va a permitir hacer una gestión continua del rendimiento de mis proveedores y voy a poder definir qué características, qué dimensiones me interesan, calidad, precio, tiempos que se gestionen, que se reciba la materia prima en el tiempo y forma, diferentes factores con diferentes ponderaciones, es decir, diferentes pesos, y el sistema me va a ir
¿veis? Toda esta información que estamos viendo es información que el sistema recopila de forma automática. Es decir, yo simplemente he definido que lo que a mí me importa es la calidad, los criterios de compras, por ejemplo, la fecha en base a entrega y recepción de mercancías, el tema del precio, que no se desvíe de la factura o del acuerdo que tengamos. Entonces, el sistema, en base a los datos que ese proveedor, fabricante y material ha ido generando en el sistema por sus propios pedidos, entregas, controles de calidad, va recopilando un score, una puntuación de mi proveedor, y luego voy a poder verlo reflejado. Aquí lo vemos en forma gráfica, pero lo puedo ver también en forma de tablas, puedo tener alarmas que me van a poder hacer este seguimiento de mi proveedor, y puedo tener diferentes criterios dependiendo del material, ¿no? Hay materiales que tienen son más críticos, o hay materiales que son más problemáticos, porque ya lo sabemos. Entonces, no vamos a penalizar igual a un proveedor que a otro, ¿vale? Estos son desviaciones en base a cantidad. Y puedo tener luego al final también una evaluación combinada, ¿vale? En el que pueda ver todos los factores y hacer una especie de puntuación global. Como veis, por ejemplo, aquí que tenemos tiempo, precio, calidad y cantidad. Y puedo ver cómo me han ido a lo largo del tiempo mis proveedores funcionando, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo podemos hacer esta ponderación, es decir, ¿de dónde sale esta información? Pues esto es configurable. Yo puedo decidir pues, que la cantidad para mí, qué porcentaje y cuánto de importante es. Y también puedo gestionar criterios cualitativos. Por ejemplo, cuestionarios. Cada vez más estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la ISO que tiene mi proveedor, o si tiene criterios de sostenibilidad, la limpieza, que se ha pasado una auditoría. Entonces, bueno, puedo hacer un cuestionario cualitativo que la persona de compras pueda rellenar pues, con una periodicidad la que sea, anual o lo que sea, y que también contribuya a esta ponderación de los proveedores. De forma que puedo tener un mayor control de mis proveedores y materiales para garantizar esta calidad en el origen de mis materias primas. Y luego, finalmente, una funcionalidad que nos parece muy interesante, sobre todo para los que no habéis visto S/4HANA o no utilizáis o el SAP antiguo o otros ERPs, es que cada vez más el concepto de cuadro de mandos ha pasado de ser un desarrollo que se hace muy a medida del director general a ser una cosa que vamos a tener disponible para el día a día. Os voy a enseñar algunos ejemplos. Estos son ejemplos absolutamente estándar del sistema, es decir, esto viene con el propio sistema, ¿vale? Luego se pueden configurar muchísimas opciones, pero el propio sistema te va a proporcionar, en este caso, esta es mi página de inicio, tengo aquí mis tarjetas de análisis, yo he decidido que estos son los valores que me interesan, ¿vale? Esto es un sistema demo que tenemos, con lo cual no, los números no son de un sistema de demo, no tiene más, pero bueno, es un poco para que veáis que yo me puedo configurar aquellos elementos que yo desde como usuario personalmente me interesan, para que yo cuando entre en el sistema pueda ver en qué estado estamos, y pueden ser elementos muy estratégicos, porque yo soy el director general y necesito tener una visión muy estratégica de la evolución, o pueden ser muy criterios del día a día, por ejemplo, cuántos pedidos hay que no están cerrados porque le falta algún dato, porque tienen algún valor erróneo, cuántas entregas hay pendientes. Y esto lo hay de todos los ámbitos logísticos, incluso financieros. También puedo tener este tipo de información. Puedo utilizar diferentes formas de representación. Como veis, podemos tener diferentes gráficos, podemos tener tablitas, podemos tener KPIs, y además puedo tener filtros implementados. Es decir, si yo tengo una empresa que tiene múltiples plantas, puedo asegurarme que, por ejemplo, yo gestiono una de las plantas, pues no me interesa tener la información de las otras. Así, Teresa, por lo menos, el primer vistazo. Sí. simplemente para que sepan que pueden hacer con el rolón del ratón, podéis hacer zoom y luego podéis moveros en la presentación de Teresa. Vale. Si queréis ver algún detalle, por ejemplo, del cuadro de mando que tenemos aquí. Adelante. Vale. Entonces, esto serían las tarjetas que podemos tener en la pantalla de inicio. Ya os digo, esto es configurable, se pueden tener muchas más. Te la puedes configurar para que automáticamente te salga ya filtrada por tu planta, por ejemplo, o por material o por proveedor, depende de lo que sea que estés viendo, por la dimensión que corresponda. Luego podemos tener vistas específicas de analítica. Por ejemplo, este sería el resumen de análisis de inventario. ¿Vale? Entonces podemos tener una gráfica del stock, que también, como veis arriba, el filtro de arriba, si yo hubiera filtrado arriba en vez de por este centro,
Por otro, me cambiaría automáticamente los datos de abajo. Y además son gráficos navegables, es decir, si yo clico en alguno de estos elementos, los circulitos o en la gráfica o lo que sea, automáticamente me pasa a visualizar los datos que han hecho ese punto de la gráfica, ese valor. ¿Vale? Y puedo tener información más textual, ¿vale? Por ejemplo, los lotes. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para ver los lotes que más tiempo, o los pedidos que llevan más tiempo abiertos, los lotes que llevan más tiempo sin cerrar, de forma que yo pueda priorizar el trabajo por aquellas cosas que, digamos, llevan más tiempo en la cola, ¿vale? Entonces, aquí lo veis más a la derecha, que serían más para una gestión operativa, ¿no? Para el día a día de la persona que se encarga en concreto de las tareas del día a día. En cambio, a lo mejor el valor del stock que vemos a la izquierda pues sería más para una decisión estratégica. Entonces, cada uno puede tener aquellos que le interesen más en su usuario. Y esto se puede configurar tanto por rol como por persona. Luego aquí tenemos, por ejemplo, también, esta es la parte de proyectos que hablábamos antes. Puedo tener la visión estratégica de mis proyectos, cómo van, cuáles son los proyectos principales que tenemos en marcha, qué márgenes tenemos, qué rentabilidad tenemos, qué work in progress podemos tener. Y en esto también podríamos, como veis arriba, podríamos filtrar los proyectos, por ejemplo, si tengo varias líneas de negocio en la empresa, pues puedo verlos de forma separada. Entonces, lo bueno es que también nos va a permitir tener vinculado la parte operativa de que yo he imputado mis costes, he imputado mis ingresos, he imputado mi presupuesto y luego lo puedo ver para hacer un seguimiento del día a día, tanto a nivel individual como a nivel un poco más de la visión global. Y luego aquí tenemos también la parte de ventas, por ejemplo, el resumen de cliente. Entonces aquí estamos haciendo, en este caso he puesto un grupo de clientes grande para que se vieran diferentes datos, pero yo puedo centrarme en solo un cliente, por ejemplo, que sea importante o una organización de ventas o un sector, es decir, y puedo ir viendo pues datos relativos al cliente para saber y tener esta información para poder hacer mi día a día. Y como veis, por ejemplo, en la parte izquierda aquí veis uno de los tiles que se llaman estas tarjetas que pone acciones rápidas. Esos son como shortcuts, como enlaces directos a las típicas acciones que suele hacer la persona que gestiona clientes en este caso. Entonces yo puedo tener mi vista para que yo cuando entre puedo ver, mira, tengo 4 devoluciones pendientes, pues le puedo o darle arriba directamente, si yo le diera ahí donde pone producto dañado 3, me sacaría esas 3 que tengo pendientes. O directamente abajo en las acciones rápidas, crear un pedido, crear una oferta, de forma que cada usuario se puede configurar su pantalla y tener esta información, digamos, en tiempo real. Y un poco para que veáis un poco cómo funciona así más en versión vídeo, veis, como veis aquí, por ejemplo, yo cambio esos filtros que tenemos y el sistema automáticamente me recalcula la información. Y luego las tiles estas, las tarjetas las puedo, veis, ahora voy a añadir tarjetas que quiero tener y automáticamente el sistema me va a añadir las nuevas tarjetas y las puedo colocar en diferentes sitios o puedo hacer clic en cualquiera de los números y me salta automáticamente al detalle de esa información. Y luego desde ahí puedo ir filtrando, puedo cambiar la visualización, puedo ir a más detalle, puedo verlo en forma de gráfica diferente, ¿vale? Y esto también lo puedes ver en tabla, o sea, no hace falta que sea formato gráfico, puede ser, por ejemplo, en un formato más numérico, porque ya al nivel de detalle pues te interesa saber por dónde vas. Y un poco esto era lo que os queríamos contar hoy. He ido así rápido porque tenía bastantes cosas que contar y quería dejar un poco de tiempo para que pudierais preguntar o hacer algún tipo de comentario. Voy a quitar la presentación porque así, si alguien se pone la cámara, pues os veo, que lo prefiero. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Pues muchas gracias, Teresa. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Animaros. Si quieres, deja de compartir directamente, Teresa, si vas a quitarla ahora. Perfecto. Vale, pues eso. Aprovechar ahora porque lo más interesante de los webinars es que tenemos aquí a los expertos a mano. Entonces, si queréis participar, podéis hacerlo por micro, por webcam, y lo que tenéis que hacer es levantar la mano y Óscar, que está por ahí, también o yo os abrimos el micro, ¿vale? Levantáis la mano
y os damos paso, o por el chat también podéis ponernos vuestras preguntas. Venga, aprovechar ahora que tenemos aquí a Teresa, bueno, a Teresa y a Gonzalo, que son gente que no tiene mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues mira, mientras se van animando, Teresa, a mí me han surgido algunas preguntitas a raíz de la presentación que has hecho tan interesante. De entrada, por ejemplo, los cuadros de mandos esos que hemos visto, tan vistosos, ¿esos los pueden desarrollar los clientes de forma autónoma o intervenís vosotros para desarrollarlos? Digamos, podemos tener tres escenarios. Hay unos como estos que he enseñado, que estos son, además lo he hecho adrede para que vean, digamos, el contenido que SAP ya te está proporcionando de forma estándar. Es decir, simplemente tienes que seleccionarlo y configurarlo mínimamente y ya lo tendrías disponible. Luego nosotros como consultores podemos también haceros un cuadro de mando, sobre todo cuando estamos combinando diferentes dimensiones o algún tema muy específico. Pero luego también se proporcionan herramientas para que dentro de la casa de los clientes, usuarios un poco avanzados, pero tampoco tiene que ser un programador, o sea, un usuario que controle un poco de analítica, pero sobre todo a nivel de manejarse con las dimensiones, pueda configurarse sus propios, digamos, cuadritos. Y además te puedes hacer una grabación con unas características filtradas y hacerte, digamos, una copia en la que puedas tener, tengo el de la planta 1, tengo el de la planta 2, o sea, puedes tener como personalizaciones. Entonces, la herramienta te proporciona las tres opciones. Para cosas sencillas es muy probable que lo tengas. Para cosas un pelín más complejas, el propio cliente con una formación básica podría crear algunas analíticas o hacer alguna configuración de este tipo. Y luego ya para cosas más complejas, pues desde la consultoría pues podríamos ayudarles. Eso todo desde el propio sistema. Lo bueno es que, lógicamente, si quieres hacer una cosa súper complicada, un mega cuadro de mandos, ya te vas a una aplicación a medida, un ClipView, un SAC, una herramienta de BI, de análisis de datos. Pero el propio sistema, el S4HANA, está preparado para hacer esta gestión de datos de forma en tiempo real y de forma directa, de forma que sea muy sencilla, no tengas que irte a otro sistema, no tengas que hacer una extracción de datos y luego un procesado, sino que en tiempo real, porque esto se actualiza en tiempo real, es decir, si hay un nuevo pedido, te va a aparecer ahí un cambio. ¿Vale? Que es una ventaja frente, digamos, a sistemas más antiguos. Si alguno queréis hacer una pregunta, recordad, me levantáis primero la mano para yo saber que queréis hacer una pregunta y ya os activáis la cámara o el micro solo. Animaros, levantáis la mano accionando el iconito que aparece abajo a la izquierda que pone reaccionar. Ahí hay como una manita levantada, pues le dais y así yo sé que queréis hacer la pregunta vía micro o micro y webcam, digamos. Bueno, vamos a ver. Todos sabemos que SAP está ahora mismo en un proceso interesante porque estamos migrando, digamos, al cloud y llega un momento, no sé si, bueno, hay varias versiones, pero para el 27 creo que es, ¿no? Que ya, digamos, se dejan de dar, digamos, servicio o se deja de mantener, digamos, las versiones antiguas, el ECC y las versiones on-premise, entiendo, en principio, o algunas versiones antiguas. Bueno, el caso es que vosotros ahora mismo, por la experiencia que tenéis tanto en España como en Latinoamérica, estáis, ¿qué es lo que estáis haciendo más? ¿Estáis migrando ya clientes de SAP en este sector, digamos, en el sector de procesos o quizá en el sector de manufactura? ¿Estáis migrando más, estáis trabajando más migrando aplicaciones o sistemas antiguos de SAP? ¿O también estáis aprovechando o se está aprovechando para adquirir nuevos clientes, por así decirlo? Yo, si te parece, contesto yo, Teresa. Estamos haciendo proyectos de los dos tipos, porque sí que es verdad que los clientes, al menos en España, hasta este año en curso, estaban siendo un poco tardíos en hacer los proyectos de migración y conversión a la versión de S4HANA. Y este año se está notando un gran salto en los proyectos de conversión y ya los clientes empiezan a ver que se va acabando el tiempo y también se están aprovechando de muy buenas ofertas económicas que está sacando SAP para irse a la nube, ¿no? En este sentido. Pero también estamos muy centrados en nuevos clientes y muy centrados en buscar el cliente nuevo que está buscando cambiar de RP y que
está comparando varias soluciones en el mercado y soluciones como S4 HANA Public Cloud pues pueden ser soluciones que compiten muy bien en el mercado para nuevos clientes o soluciones como el Private Cloud, dependiendo de los sectores o los escenarios correspondientes, ¿no? Vale, o sea, De estáis hecho, haciendo... Ujú. Sí, sí. si me dejas añadir, nos estamos encontrando también mucho que hay otras de las herramientas que se utilizan más de forma extensiva, como otros RPs, en el mercado también están en este proceso de cambio a la nube. Entonces es un Claro. momento bueno también para que la gente se plantee, ¿me cambio a otra herramienta o me paso a SAP, por ejemplo, a Public Cloud, que creemos que es una herramienta muy competitiva para empresas químicas que han dado, porque la ventaja es que las empresas de la industria de procesos normalmente están teniendo un crecimiento rápido, están teniendo un crecimiento rápido y esperan un crecimiento futuro también rápido, ¿no? Entonces, es un momento bueno para decir, pego el salto, me voy con los grandes y puedo tener un poco mucha más cobertura. A lo mejor puedes empezar por un proyecto más básico de los procesos principales, pero sabes que con S4HANA vas a tener este roadmap, vas a tener esta posibilidad de tener prácticamente todos los procesos claves de tu empresa cubiertos por tu herramienta en el momento que te los quieras poner. No hace falta ponerlo todo lo que hemos contado, muchas cosas se ponen en fases posteriores, pero es bueno saber que mi herramienta me va a cubrir esos procesos que no todos los RPs lo hacen. Oye, Y de ahí Sí. el hecho de tener soluciones paquetizadas, como tenemos nosotros, pues facilita, ¿no? Claro. Lo que son la implementación para los nuevos clientes porque agiliza y acorta los plazos. Claro, una pregunta que os iba a hacer es, la alimentación, por ejemplo, es procesos, pero ¿lo incluís en este vertical? Desde mi ignorancia. Bueno, tenemos otro vertical de Solo alimentación, alimentación, digamos, ¿no? Vale. pero Correcto. sería, en muchas cosas son similares, lo que pasa es que tienen también otras particularidades. Son industria de procesos, o sea que muchas de las cosas son comunes, pero en este sector tienen, digamos, farma, química, life science tienen algunas cosas específicas y alimentación otras. Pero sí, tenemos también un vertical porque somos un poco expertos en todo. Entiendo que una de las claves, digamos, de este proceso, de este momento de migración, que efectivamente no es solo de SAP, todos los ERPs ahora mismo están en ese proceso, también hay muchas normativas. Una de las claves que yo veo que tratáis de transmitir es que aprovecháis al máximo, digamos, los estándares para poner en marcha rápidamente los proyectos, ¿no? Porque puede haber una idea, digamos, de que SAP es un producto que se tarda en implementar, pero por lo que estoy viendo, las nuevas versiones, la nueva versión de SAP, el SAP en Cloud, por así decirlo, facilita mucho una más rápida, nunca una implementación es rápida, pero una más rápida implementación porque se aprovecha mucho los estándares y cosas que ya están hechas, ¿no? Por ejemplo, con los cuadros de mando que me has enseñado, Teresa, que has enseñado, pues ahí has comentado que hay muchos que están hechos ya, ¿no? Que no hay que Sí, ponerse sí, a sí, hacerlo. efectivamente. Sí, además nosotros, un poco lo que decía Gonzalo, nosotros además de esa parte, digamos, que te proporciona SAP porque es un cambio de filosofía, ¿no? Y lo que vamos es a la escalabilidad, es decir, a empezar por lo core y de ahí crecer, pero pudiendo tener rentabilidad y retorno desde el principio. Nosotros también aportamos ahí nuestra parte sectorial. Creemos que la segunda dimensión importante en ese objetivo es que nosotros aportamos el conocimiento sectorial y de cómo usar SAP en el sector, en una industria de procesos. Y entonces ya sabemos un poco los procesos, no nos tiene que contar lo básico porque ya nos lo sabemos. Entonces lo que vamos es a hablar de las particularidades de la empresa, a darles ejemplos de cómo se suele utilizar esto, cómo se suele implementar en SAP, de forma que nos podemos centrar en aquellos aspectos que son más diferenciales y más, digamos, raros o atípicos, y en el resto utilizar las buenas prácticas del sector y las buenas prácticas de SAP. Y con eso conseguimos no solo más rapidez, sino que sea más robusta la implantación y más escalable, que luego en el futuro no tengamos problemas. Nuestra máxima es siempre utilizar al máximo el estándar y sacarle partido. Es que es una lástima, hay muchísimos clientes de SAP de CCE que no tienen infrautilizadas muchísimas de la funcionalidad, sobre todo en industrias así que son así más particulares porque no saben que se puede utilizar. Entonces nosotros intentamos ayudar a eso. Primero usa el estándar, primero sacar el partido máximo y luego ya te puedes de ahí hasta el infinito y más allá. Oye, ¿cuál es la diferencia entre Rise y Growth? Recuérdanoslo.
Que seguro que todos lo saben, pero así Gonzalo, brevemente. Bueno, en RISE es un cloud privado donde se puede solicitar un cambio de versión anual, pero es bajo petición, o sea, no estás obligado a hacerlo. En el cloud público existen 2 cambios de versión al año, desde el punto de vista de que están planificados cada 6 meses, de manera que siempre vas a tener implementado en el sistema las últimas funcionalidades y las últimas mejoras que ha realizado, ¿no? Y luego, pues a lo mejor, dependiendo para qué sectores, pues a lo mejor, por ejemplo, para el sector farmacéutico, por el tema del regulatorio, pues es más difícil encajar un public cloud y tiene más sentido un private cloud. Y luego también, pues hay determinadas funcionalidades que en algunos algunos son más completas que en otros y dependiendo un poco de las necesidades o los requerimientos del cliente, pues también asesoramos ir a una solución o a ir a otra, ¿no? Ok, ok. Una cuestión. En producción existen módulos, por ejemplo, como planificación de la producción, o existen módulos como, o, digamos, procesos como todo lo que es control de las plantas de fabricación, lo que es el MES, digamos, ¿no? O la captura de datos en planta. ¿Esto también lo tiene SAP S4? ¿O, digamos, son módulos que van aparte, digamos, o que hay que contratar, digamos, productos específicos? Lo que es el módulo de control de producción y planificación de la producción forma parte del ERP. O sea, lo que sería todo lo que es la planificación de la producción, el MRP, el análisis de capacidades para Exacto. evaluar la carga de capacidad, en lo que es la parte de introducir los partes de producción, los consumos, las horas, los tiempos, todo eso forma parte del ERP. Lo que ya hablamos un mes en sí, que es decir, realmente es un tema de más de control de las máquinas de planta. Existe una solución de SAP que se llama Digital Manufacturing Cloud, que es el MES en la nube, que es específica para esto. O en otro caso, por lo que hemos hecho es integrarse con otras soluciones del mercado porque pues, cada cliente tiene su propia solución de MES, ¿no? Entonces, hay muchas veces, en muchos sitios nos hemos integrado para hacer la captura de datos y alimentar el módulo de producción de SAP con los datos que vienen de las máquinas. Bien. y- Bueno, adelante, adelante, Teresa. no, 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 ya, no te preocupes. ¿Podéis levantar la mano? Tenemos un par de minutos más. A ver si os animáis. ¿Alguien se anima? Hombre, que si no nos vamos a ir sin una pregunta por parte del público. ¿Ha quedado todo muy claro entonces? No sé Bueno, si muy claro o muy confuso. sí, se quedan muchas ahí preguntas, bueno, pero que ya, digamos, podréis contactar con ellos. Bueno, estate atento, Oscar, por si se me escapa, ¿vale? Bueno, a ver, dentro de procesos, ¿con qué sectores estáis trabajando más ahora mismo? ¿Y con cuáles creéis que vais a trabajar más en este 2025? Porque para los que estén viendo grabados, estamos en el 19 de noviembre del 24. Nosotros trabajamos mucho en química y farma desde hace muchos años ya. En químicas no tanto grandes químicas, dígase, yo que sé, Repsol, ¿no? O sea, cliente muy grande, sino más química, digamos, más alejados del petróleo, ¿no? Un poquito más química fina, química especialista y demás. Hemos trabajado en empresas tanto grandes como pequeñas, fertilizantes, pinturas, químicos de consumo, químicos para otras empresas, porque hay mucha industria química que fabrica para otras químicas o para otras empresas de otros sectores. Y en la parte de farma hemos hecho prácticamente de todo, genéricos, vacunas, pastillas, blisters y no lo sé. Y también para maquilas, o sea, para CDMOs o CMOs, que son un poco las empresas que subcontratadas porque tienen una instalación que pueden utilizarse en farma. Y también hemos trabajado, esperamos trabajar más además este año en medical devices, en la parte más de dispositivos médicos. Y en la parte de cosmética y un poco hemos trabajado también en sector un poco borderline que le llamo yo, entre alimentación y química farma, por ejemplo, complementos nutricionales, productos para bebés o
productos tipo nutrición enteral o cosas así que tienen una parte más parecida a alimentación porque al final son productos nutricionales o de consumo humano, pero tienen requerimientos como si fuera un poco farma, ¿no? Entonces un poco esta parte o empresas que también tenemos algún cliente que hace pues líquido de lentillas o parte un poco que son un poco entre medias. Y luego, dentro de lo que sería, digamos, industria de procesos ampliado, lo que sería la parte de alimentación. Llevamos muchos años también trabajando en el mundo de empresas fabricantes de productos alimentarios, que van desde todo tipo, desde fabricantes de frutos secos, como por ejemplo, o temas de bebidas, o distintos, dentro del sector de alimentación hemos tocado muchas ramas, ¿no? Entiendo que el tema del cloud también, digamos, antes se pensaba que SAP era para empresa muy grande, por así decirlo, y yo creo que ahora con el tema del cloud también abrís un poco, bueno, abrís bastante el rango, ¿no? Porque se puede ir creciendo. No hace falta que sean mega empresas, por así decirlo, ¿no? O pueden ser empresas pyme y que puedan ir luego creciendo, escalando el producto, ¿no? Claro, ese es un poco el motivo por el que nació Grow o Public Cloud, pensando en empresas que puedan ser de una gama pequeña o incluso empresas que son startups, empresas que están en una fase de crecimiento incipiente, pero que tienen un plan estratégico, un plan de crecimiento para los próximos años. Entonces querían tener una solución robusta que les acompañará todos estos años en este crecimiento, incluso con un plan de expansión internacional, ¿no? Entonces aquí Public Cloud encaja muy bien porque puede partir de un licenciamiento bastante reducido en cuanto a número de licencias y un coste bastante ajustado, y los tiempos de implementación pues son bastante ajustados también, en el sentido en el que SAP, que el cliente aproveche toda la funcionalidad estándar que tiene y se adapte a lo que sería la funcionalidad estándar, ¿no? Podemos partir desde implantaciones que hemos llegado a hacer hasta las más sencillas con 4 meses de implementación, hasta lo que serían 6 meses o incluso 9 meses para las que son un poco más complejas. Bueno, y Porque ya para la ir... ventaja que tienes un Ujú. poco con cloud es que tú puedes ser una empresa más pequeña, pero normalmente las empresas de industria de procesos tienen requerimientos de empresa grande, digamos, tanto por la trazabilidad, la calidad, la parte internacional que ha dicho Gonzalo, tienen mucha cobertura en muchos países con muchos requisitos legales y cosas así. Entonces, digamos, tienen como requisitos de empresa grande. Entonces, ese es el valor añadido que te da utilizar una herramienta como S4HANA, es que vas a tener esa posibilidad de crecer ahí con la parte de empresa pequeña a nivel del coste un poco de la licencia y de los servicios. Bueno, y luego el tema de Latinoamérica, entiendo que vas T4S, tenéis presencia en Latinoamérica y eso también, en ese sentido, ayuda tanto gente, por ejemplo, que esté en México, que quiera expandirse en un principio al resto de Latinoamérica, como gente que esté en España y que quiera expandirse a Latinoamérica, ¿no? Es decir, esto también, bueno, a Latinoamérica o a cualquier otro país, pero bueno, nuestro público es de España y de Latinoamérica, no tenemos de otros sitios, ¿no? Es decir, eso entiendo que la compañía le acompaña porque tenéis presencia en Latinoamérica, por ejemplo. Sí, nosotros hemos abordado proyectos de todo tipo, desde proyectos de empresas en Latinoamérica, digamos que Headquarter está en Latinoamérica y hemos abordado el proyecto desde allí, a veces, incluso a veces en colaboración con algún partner local, dependiendo del escenario. Y luego hemos abordado también muchos proyectos de rollout internacional, es decir, que a lo mejor la matriz es española, pero tienen filiales en muchos países de Latinoamérica y hemos hecho los rollouts montando equipos que se desplazan para hacer los distintos rollouts a las distintas filiales, por ejemplo. Entonces, hemos trabajado de todo tipo. Tenemos clientes en Estados Unidos, tenemos clientes en México, tenemos clientes en Latinoamérica, hemos trabajado en Centroamérica también, o sea que hemos hecho en este sentido proyectos desde ambos tipos en varios países. Bueno. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Teresa y Gonzalo, por vuestras explicaciones y por vuestro tiempo. Y nada, esperamos veros por aquí pronto. Muy Muchísimas bien, perfecto. gracias, Muchas Dani. gracias. Hasta luego. Y a todos los asistentes, pues nada, estar atentos, ponernos en las listas blancas, tanto a tecnowebinars.com como a Tecnoconference, como a T4S Advance también, porque si no, no os enteraréis de los próximos webinars que vayamos haciendo. Y nada, recibiréis dentro de una horita
la grabación. Desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, aquí en España, pues nada, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.